¿Y cómo vamos, traders? Bueno, el día de hoy estuvimos operando con toda la comunidad vivo, 19 de marzo, y les quiero cómo en esta operación utilicé alguno de mis conceptos y bueno, aquí en esto van a ver básicamente lo que yo hago antes de lanzar mi operación y los análisis que vengo haciendo. Lo primero que analizamos en esta mañana fue ver la temporalidad del precio que venía haciendo a la baja. El día de ayer también estuvimos operando, ya la expliqué, fue una operación ganadora. Veníamos a la baja y aquí tenemos dos factores importantes. Primero, estamos en tendencia bajista. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en ese punto cuando miramos temporalidades de 4 horas, ya que son las temporalidades que mandan la parada. Recuerden que la temporalidad, bueno, vuelvo, sé que ustedes ya lo saben, pero lo repito por si alguno no lo sepa, cada vela va a tardar el tiempo que montamos aquí en la temporalidad. Si ponemos 4 horas, cada vela demora 4 horas en desarrollarse. Luego de eso, entendiendo que la temporalidad es bajista, vuelvo a una hora a revisar básicamente qué está pasando con el precio en una hora. Y básicamente nosotros entramos a la operativa a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana nos paramos básicamente en este punto de aquí arriba, exactamente en esta zona, y lo que me doy cuenta es que el precio empieza a formar un bloque. Luego ya les voy a enseñar qué son bloques y cómo podemos analizarlos en nuestra operativa. Tenemos dos puntos donde el precio toca, no logra pasar, y tenemos un punto de abajo donde el precio también ya ha venido tocando y está haciendo rechazo. Estaba buscando una operación a la baja porque estamos en tendencia bajista, es lo más lógico. Pero lo primero era que esto no había sucedido. Todo esto que vemos acá, esta distribución no había sucedido todavía. Pues ahí fue donde tomamos nuestras ganancias. No había sucedido aún. El precio aproximadamente venía sobre esta zona. Estábamos sobre esta zona que eran las básicamente 3, 7 y media, 8 de la mañana. Era esta zona. Entonces aquí estaba buscando un rechazo del precio. El precio no lo hizo. Formó un bloque por la parte de abajo. Y lo que entendí fue lo siguiente, no tenemos noticia fundamental que venía afectando el precio ya había bajado mucho, incluso había bajado el precio y no habían habido noticias, entonces ya el precio empezaba a perder fuerza y posiblemente íbamos a tener un retroceso un poco más amplio. El precio ya había retrocedido aproximadamente unos 15 pics y obviamente entendía que podía retroceder más. Luego de eso nos fuimos a la temporalidad de 15 minutos, donde vemos cómo está seleccionado el bloque, ya está seleccionada la operación. Vamos a eliminar esto aquí para no distraerlos y les voy a seguir explicando básicamente los conceptos que tomé. Bueno, lo primero es que entendíamos que estábamos en una tendencia bajista, pero el precio ya no iba a seguir distribuyendo a la baja. Llegó a un punto y lo que queríamos buscar era unirnos a esa fuerza del retroceso. Una vez el precio toca esta zona y vuelve, me da el chance de la entrada. Entro al alza y vemos cómo el precio estuvo muy cerca de sacarnos del stop, pero no alcanzó, empezó a volver y sacamos nuestro profit. Muchas personas hubieran dicho, bueno, si hubiéramos utilizado el retroceso Fibonacci en esta zona para haber lanzado nuestra operación, también hubiera sido muy viable. Claro que sí, si la tomamos de arriba para abajo, vemos cómo el precio llega a esta zona y empieza a tener rechazo aquí en este punto. Puede ser, pero recuerden que no todas las cosas o no todas las veces podemos operar basados en un solo indicador. Este indicador nos decía que el precio podía bajar, pero la fuerza de distribución alcista nos decía que el precio podía continuar al alza y darnos un poco más de distribución. Entonces, este análisis, aquí no estoy utilizando todas las herramientas, pero sí estoy utilizando herramientas de soporte y resistencia que yo les llamo bloques. El par de divisas suele básicamente hacer lo siguiente. Por ejemplo, si estamos a la baja, el precio empieza a bajar y muchas veces llega a un punto donde el precio crea un bloque. ¿Qué es un bloque? Una zona donde el precio no supera. Básicamente, bueno, dejémoslo aquí. Básicamente el precio hace lo siguiente. Crea aquí un bloque en esta zona. Por ejemplo, es un mercado bajista,
si nos damos cuenta, crea un bloque y aquí es donde nosotros tenemos que entender el precio que puede hacer. Si el precio supera este bloque de acá, podemos tener un porcentaje en que el mercado puede ir al alza y tomar nuestra distribución al alza. Si sale por este lado, podemos tener ventaja de meternos en el impulso. En este caso, ¿qué hizo el precio? El precio superó este bloque y al ver yo que tenía este bloque, esperé el retroceso de la vela y en este punto de acá yo tomé mi entrada. Cierto que el precio casi me saca, pero lo que hizo fue el precio volver muy cerca al bloque que estaba llenando y ir al alza. El precio también suele hacer esto en el alza. Podemos entender que tenemos un precio alcista, llega a una zona y esa zona se lateraliza, empieza a crear una zona, un bloque. Pero es muy importante que nosotros entendamos ese bloque, cómo está diseñado y hacia dónde el precio va a sacar la fuerza. Si lo va a hacer por este lado o por este lado. Muchas veces cuando el precio sale abajo o arriba, podemos tomar nuestra entrada y la podemos hacer a 10 pics. Recuerden que 10 pics es un movimiento muy rápido, fue lo que tomamos el día de hoy en el mercado. Realmente de aquí a aquí el precio tomó media hora. Obviamente muchas veces lateraliza y podemos esperar una hora, hora y media, pero el precio al salir del bloque lo que hizo fue tocar, devolver un poco, pero luego el precio subió porque rompió ese bloque. Por ejemplo, el día de ayer. El día de ayer tenemos un bloque donde el rango superior es este, el rango inferior es este, y lo que hace básicamente el precio es que supera ese rango y aquí también hubiéramos tenido 10 pics por debajo. Pero básicamente donde yo monté la entrada, yo la monté entendiendo que el precio iba a llenar toda esta zona de distribución. Ya el precio había tenido fuerza. Miren todo lo que había distribuido y sin embargo yo volví, me le monté y continué. A mucha gente le da miedo hacer esto porque dicen, no, el precio ya ha distribuido mucho. No, lo que yo hice fue esperar que el precio fuera, retrocediera un poco, entrar e irme en el impulso. Esto es una forma de operar donde no vamos a tener todas las herramientas. Pero aquí ustedes están entendiendo un poco cómo se mueve el precio y esta información es valiosa porque yo estas estrategias de las que hablo acá normalmente solo las hablo en mis mentorías uno a uno. Pero esto es importante, así analizamos estos últimos 2 días. Hemos aquí entre el 18 y el 19 hemos tomado un 4% de ganancia sobre algunas cuentas que estaba operando. Entonces esto es un muy buen beneficio simplemente haciéndolo por el movimiento en el precio, por entender cómo se mueve este par de divisas, así que es algo que les puede servir mucho y nos vemos en el siguiente video.